Hoy vamos a empezar con un recurso retórico que es el de la sustentación, capacidad para sustentar. Ustedes van a tener un preámbulo donde están eligiendo un tema y durante el semestre van a escribir un texto. Ese texto tiene un eje central y es el punto de vista de ustedes para argumentar. En el programa de Derecho nosotros tenemos dos momentos. En el primer semestre ustedes están haciendo una sustentación, una argumentación explicativa. En el segundo, esta argumentación es de justificación. Entonces voy a empezarles con la argumentación explicativa. De todas maneras, cuando estamos argumentando, estamos sosteniendo un punto de vista. Queremos hacerlo valer ante el otro oyente y le debemos hacer impresionar con nuestras ideas de tal manera que los persuadimos a que se adhieran a nuestra posición. El punto de vista que tenemos debemos defenderlo. En un primer momento, en la parte explicativa, entonces ahí en ese momento nosotros vamos a preguntarnos por qué estoy escribiendo este tema, para qué lo estoy escribiendo, qué acción me motivó a realizarlo. Esas son unas preguntas que yo me cuestiono para iniciar el proceso de argumentación explicativa. Eso me va a dar origen a un esquema que se llama de causa y efecto. ¿Qué originó este proceso, esta acción que yo quiero desarrollar en mi texto? Y las preguntas que antes les relacioné, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué motivó? Te va a dar como origen por qué ocurre este hecho, qué causas lo originaron. En ese momento entonces, cuando estamos desarrollando las ideas, siempre vamos a necesitar unos marcadores o conectores que nos van a ayudar a que ese escrito se vuelva elegante, fluido. Y aquí hay algunos, como por ejemplo, pues, luego, así que, así pues, en efecto, por ende, por consiguiente, en consecuencia, de ahí que, por lo tanto, de modo que, de suerte que, gracias a que. Todas esas palabras yo les invito a que ustedes en sus cuadernos de apunte vayan haciendo como un glosario de cada uno de los marcadores y cada uno de los recursos retóricos que son propios para que el escrito se vuelva muy elegante. Entonces, esa es la parte de la argumentación explicativa. Ese recurso se utiliza en el primer semestre. En el segundo semestre vamos a utilizar la argumentación justificativa, o sea, con justificaciones, con razones. Y entonces ahí nos vamos a preguntar, nos vamos a hacer otras preguntas. Nos vamos a hacer otras preguntas que tienen que ver, la anterior, por favor. Nos vamos a hacer unas preguntas diferentes a las anteriores y entonces, ¿qué fue lo que, en qué se apoya esto? ¿Qué procedimientos lo autorizan? ¿Qué normas lo sustentan? ¿Qué consecuencias se derivan? ¿Qué implicaciones tienen? Esto nos va a dar entonces otro esquema que se llama el esquema de antecedente consecuente. Vamos a dar unas razones propias para que podamos entonces sostener nuestra idea, alimentarla, apoyarla bien, de manera que la persuasión de nosotros sea importante ante la otra persona. ¿Cómo hacemos el esquema de antecedente consecuente? Podemos recurrir al espacio donde ocurrió el hecho que yo estoy escribiendo, entonces busco lugares donde ha ocurrido ese hecho con anterioridad para sustentar, apoyar, dar razones a mi punto de vista actual. También entonces voy a buscarlo en el tiempo. ¿En qué momento ocurrió este hecho con anterioridad para que me sirva a mí como sustento para apoyar la idea? Y de ahí mismo también entonces vienen unas consecuencias. ¿Qué originó aquel suceso y qué consecuencias trajo en aquel lugar? Pero también lo puedo hacer que lo originó en ese tiempo y qué consecuencias trajo. Vengo al tiempo mío, en donde estoy redactando mi hecho argumentativo y lo sitúo en el momento, pero yo utilizo ese recurso, ese esquema que se llama antecedente consecuente.
Los marcadores que vamos a utilizar para ese recurso es entonces luego, así pues, en efecto, por ende, por consiguiente, en consecuencia, de ahí, por lo tanto, de modo que, de suerte que, gracias a que cada uno de ellos te van a servir a ti para dar razones. Entonces nos preguntamos, ¿qué es argumentar? En el segundo semestre hacemos el escrito argumentativo, estamos justificando nuestro punto de vista. ¿Qué es argumentar? Vamos a tener unas relaciones en donde las proposiciones se van a relacionar con un acto ilocutivo, que es la intención que tiene el actor del escrito, con el acto locutivo, que es la expresión, o sea, la manera, cómo hago esas proposiciones, esas premisas para incidir en la persuasión hacia el emisor, hacia el receptor. Entonces, tenemos las primeras premisas, que son las que yo voy a plantear con mi punto de vista, con una intención, pero tengo las razones, y esas razones también llevan al final a unas proposiciones concluyentes. Todas ellas se relacionan y hay un elemento muy importante que sirve para esa relación, que es la coherencia. En la coherencia vamos a encontrar que podemos usar la coherencia causal, la coherencia de propiedades, motivacional, de soporte, etcétera. Todos esos elementos se van a relacionar con las premisas y con las razones para hacer de esta argumentación un hecho muy importante. Necesitamos entonces, para argumentar, un ethos, que es el autor del escrito. Ese autor tiene una intención, ¿verdad? Y lo hace de una manera. Pero también tengo unas premisas fáticas, que son las verdades, las presunciones, los valores y los lugares. En este primer momento vamos a hablar de las premisas fáticas. O sea, es una verdad que es irrefutable, que es incontrastable. Quiere decir esto que ya con unas proposiciones anteriores y unas investigaciones anteriores, esta situación ya se dio, no tiene refutación de ninguna índole. A esa premisa se llama una premisa fática, de tal manera que nosotros no podemos rebatirla, nadie te la va a rebatir. Son unas razones muy importantes que tú puedes utilizar cuando estás haciendo argumentación a través de las premisas fáticas. En otro momento te voy a hablar de las otras premisas que te mencioné anteriormente y que son las premisas de las verdades, presunciones, valores y lugares.